Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo vídeo más de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a explicar el problema número 7 de la unidad 14, o sea, del capítulo 14 del libro de Thomas de la 12ª edición, el cual tiene el siguiente encabezado: obtener el dominio y el rango de la función dada. Identifique su superficie de nivel. Trace una superficie de nivel típica. Antes de hacer el problema, tenemos que saber bien cuál es el rango y cuál es el dominio, que es lo que nos va a llevar a nosotros a la solución del problema. El dominio son aquellos valores que puede tomar nuestra expresión x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Son aquellos valores donde no se representan ninguna indeterminación. Para nosotros saber cuáles indeterminación se presentan y cuáles no, tenemos 6 parámetros que lo estamos viendo aquí. Estos son nuestros parámetros, donde la primera nos dice que es un cociente entre f entre h cuando h es diferente de 0. Entonces, la primera restricción lo está diciendo, porque si tenemos un cociente. Aquí, como podemos ver, yo puedo decir que esa es una restricción que está dentro de mi función de 3 variables, por la razón de que aquí, por ejemplo, mi 1 es mi f y mi h es mi función de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. 1 numerador, 2 denominador, donde hay una función de 3 variables por el hecho de tener x, y y z, y la tenemos en el eje x, y y z. Entonces, tenemos nosotros en nuestra expresión una raíz par, no, ni tampoco tenemos funciones logarítmicas, ni tampoco tangente ni seno, ni tampoco tenemos una función tangencial. Entonces, solamente tenemos una sola restricción que está en la parte del denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esta, porque el objetivo era conocerla, cuáles restricciones se nos pueden presentar, y nos vamos a quedar con nuestra única restricción. Entonces, vamos a decir que aquí nosotros tenemos nuestra restricción. Mirenla donde la tengo aquí. Y digo que mi dominio es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado diferente. Tiene que ser diferente de 0. Por esa razón aquí tengo 1. 1 es diferente de 0, que es nuestra expresión, es mi dominio. Y el rango son todos los posibles valores que pueda coger mi función. Entonces va de 0 al infinito. Entonces vamos a representar el dominio en su forma estructural, diciendo que h es x, y y z, donde x, y y z pertenecen a todos los números reales de R3, con mi única restricción, donde me dice que x, y, z es mayor a 0. Entonces ya nosotros conociendo lo que es el rango y nuestro dominio de esta función, estas funciones le voy a decir que pueden ser de una variable y de dos variables. De una variable cuando solamente tiene mi término x. 2 cuando estoy trabajando en mi componente x y y. O sea, que es la que más usamos. X y y, nuestro plano x y y. Y nuestra función de 3 variables, aquí x, y y z.
Para graficar nuestra función, vamos a hacer lo siguiente. Si nos damos cuenta, aquí, en esta partecita que yo le sombré, tenemos que es mayor a 0. Para la gráfica, nosotros lo vamos a igualar, diciendo que es igual a 1. ¿Por qué yo le digo a ustedes que esto tiene que ser mayor a 0? Por la siguiente razón. Porque una división entre 0 no está definida. Entonces, si yo a X, a Y y a Z digo que es igual o menor que 0, cuando yo diga 1, entre cualquiera de ese valor que yo asuma en mi gráfica, me va a dar una indeterminación y eso es lo que andamos buscando. O sea, que no tener una indeterminación para la gráfica porque no está definida una división entre 0. Y hago lo siguiente. Solamente para la gráfica vamos a copiar aquí esto que nosotros tenemos que es diferente de 0 para que vean con más claridad. Vamos a ponerlo de este lado izquierdo. Entonces, aquí lo tenemos, nuestro dominio. Si podemos observar, le digo que el dominio de la estructura, como podemos observar aquí, tenemos que x, y, z igual x al cuadrado. Excúsenme, porque en realidad tengo un error, que aquí es x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado en esta parte. Entonces lo podemos dejar así, porque son mis componentes x, y, z. Aquí es que tenemos que estar claro, donde tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1, donde nosotros cambiamos nuestro signo solo para hacer la gráfica y ponemos que es igual a 1, porque no puede ser igual a 0, porque ya va a haber una indeterminación. Entonces, para nosotros graficar eso, ¿cuál será la expresión de esta gráfica que nosotros tenemos aquí? Si nosotros expresamos esto, vamos a decir lo siguiente. Aquí tenemos nuestra expresión. Vamos a observarla. Déjenme ponérsela aquí. Aquí tenemos nuestra expresión, que la gráfica es la ecuación general de una circunferencia, esta que estamos viendo aquí, donde dice x menos y al cuadrado menos j como nuestra componente i, j y k. Esto es lo que le quiero representar aquí, que ya la conocemos en videos anteriores. Menos j más z. Más x, z. Tenemos nuestro plano aquí representado en x, y y z igual a R3. Entonces, cuando digo que es aquí, en esta parte, es igual a R3, nos damos cuenta que es un círculo que está en mis componentes x, y y z. Entonces, ¿cuál es el centro y el radio de nuestra gráfica? Lo podemos deducir de esta misma expresión que nosotros tenemos aquí. Nuestro centro de la circunferencia es 0 y el radio de nuestra circunferencia es 1. ¿Por qué razón? Porque si nosotros le damos a la gráfica valores, y digo R, que está en el R3, y digo 1 elevado al cubo, me va a dar 1. Entonces,
esa gráfica a mí me va a cortar en X, Y y Z, pero en uno de cada componente. En el eje X me va a cortar en 1, en el eje Y me va a cortar en 1 y en el eje Z me va a cortar en 1. Vamos a hacer nuestra gráfica representativa, eso es analíticamente. Ahora vamos a representar la gráfica para poder visualizar. Aquí podemos ver la representación gráfica de la gráfica, donde nosotros tenemos nuestro centro, que es igual a 0, 0, 0, X0, YZ y Y0, 0. Y nuestro radio es igual a 1. Aquí podemos ver que nuestro círculo pasa por cada una de los de X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 1. Entonces, un plano que está en R3. Aquí podemos ver que nos va quedando lo que es una pequeña esfera. Muchas gracias, eso es todo y espero que hayan entendido. Nos vemos en un próximo video.